Bien amigos, ¿cómo están todos ustedes? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a mi canal y te saluda Hernán Neto desde Ica, Perú. Vamos a hablar brevemente de los terremotos. Sobre todo el terremoto que se está vaticinando, se está pronosticando para Perú, ¿no? Y hace aproximadamente 274 años que no existe un gran terremoto en el Perú como el que ocurrió en Lima en el año 1746, el terremoto y maremoto de Lima y Callao, que ocurrió el 28 de octubre del 1746 en la costa central del Perú. En esa época gobernaba entonces en el Perú el virrey José Antonio Manso de Velasco. Es considerado el mayor terremoto ocurrido en Lima hasta la fecha. Y el segundo en la historia del Perú, después del terremoto de Arica del año 1868. Este terremoto tuvo una magnitud de 9 en potencia, eh, como se está catalogando hoy día. 9. Fue terrible, ¿no? Y las zonas afectadas también fueron las costas y los Andes del centro, y hubieron víctimas entre 15.000 y 20.000 fallecidos. Pero vamos a ver un poco los antecedentes. Según los testimonios de esa época, la catástrofe se avecinaba y que fue perceptible en varias oportunidades, pues los marinos, 23 días antes del terremoto, estaban notando exhalaciones ígneas que parecían envolver el Callao. Manuel Romero, entonces alcalde de la cárcel de la isla de San Lorenzo, porque en esa época estaba la isla de San Lorenzo, contaba que se veía como si el puerto se deshiciera en pavesa y se sentían ruidos bajo la tierra, como el mugido de centenares de bueyes o vacas, y unas veces y otras como disparos de artillería. Se sentía ya algo en las profundidades. El viernes 28 de octubre del año 1746 a las 10:30 de la noche, los habitantes de Lima fueron sorprendidos por violentas sacudidas de la tierra que obligaron a todos a salir de sus casas y buscar lugares descampados para protegerse. Por desdicha, no todos pudieron hacerlo, y aún aquellos que ganaron la calle vinieron a sucumbir al derrumbarse los muros adyacentes. La confusión y el espanto acudieron o cundieron por toda la ciudad e hizo que fuese mayor el desconcierto en circunstancias de la hora, aun cuando la oscuridad no era tanta por la iluminación de la luna. Felizmente que ese día hubo luna. En lo que respecta a la duración del sismo, según las relaciones del tiempo, fue de 3 a 4 minutos, parecido al que hubo en Pisco, que fue aproximadamente de 3 minutos 40 segundos, algo así. Pero la duración fue entre 3 a 4 minutos en este terremoto, tiempo más que suficiente para una destrucción total de la ciudad. Y miren, Lima en esa época, en 1746, tenía 60.000 habitantes. Hoy creo que tiene 9 o 10. 60.000 habitantes nada más, y contaba con 3.000 casas repartidas en 150 manzanas. Cayeron las partes altas de los templos, los conventos, las mansiones y diversas construcciones. Culminando el sismo, nubes de polvo ocultaron la visión de la población. Fue algo terrible y espantoso. No es posible dar otras indicaciones del fenómeno porque no las traen las noticias de la época, salvo lo que dice el marqués de Obando, ¿no?,
sobre la dirección del movimiento que, según mayor ímpetu, parecía venir del noroeste. Según las descripciones que nos han llegado, debió ser de una magnitud de 9 grados en la escala de ese momento. La noche fue verdaderamente angustiante, aún sin saber todavía en Lima la desgracia del vecino del puerto del Callao, que fue arrasado por un maremoto. Muchos, para no quedar sepultados entre las ruinas, así como para hallar amparo en la compañía de los demás, se refugiaron en la Plaza Mayor, y otros se retiraron al fondo de sus huertas, porque antiguamente las casas pues tenían casas huertas. De modo que en las casas que aún permanecían en pie o entre los escombros de otras reinaba un gran silencio, como lo advierte en su relación el autor antes citado. En medio de tan grande confusión y sucediéndose las sus siguientes réplicas, porque siempre hay réplicas, aunque ya no con tanta violencia, no se hizo posible acudir al auxilio de los heridos y de las personas que gemían sepultados bajo las ruinas. Algunos fueron extraídos de entre los escombros después de haber pasado 1 y aún 2 días sepultados. Pocos pudieron conservar en aquellos instantes bastante serenidad de ánimo para acudir al socorro de los demás. La procesión del Señor de los Milagros se realizó por primera vez después del devastador terremoto de 1687, cuando el muro otra vez se mantuvo en pie. Se hizo una réplica en lienzo que salió en procesión desde la humilde del barrio de Pachacamilla, hoy el santuario del monasterio de las Nazarenas, hasta la pluralidad de la Plaza Mayor, las principales calles de la ciudad y barrios altos. Amaneció el día sábado, 29 de octubre, y los ojos de los sobrevivientes contemplaron con espanto la ruina de la ciudad. De las 3.000 casas que componían las 150 islas o manzanas que acabo de mencionar, que se encerraban dentro de las murallas de Lima, apenas 25 se mantuvieron incólumes. Las calles se veían obstruidas por los escombros y el interior de los edificios ofrecía un aspecto desolador. La torre de la catedral se desplomaron y cayeron sobre las bóvedas destruyéndolas. Otro tanto sufrieron las torres de las iglesias de San Agustín, La Merced, San Pablo de la Compañía y prácticamente todas las iglesias, conventos y monasterios, capillas, hospitales, sufrieron más o menos iguales destrozos. El arco magnífico que estaba a la entrada de Puente de Piedra en esa época, coronado por la estatua ecuestre del rey Felipe V, cuya muerte acaecida fue el 9 de julio de ese año, se ignoraba todavía en el Perú. Se vino al suelo y quedaron la escultura desgajada en el suelo y entorpeciendo el paso. En el Palacio Virreinal no quedó un lugar habitable y el virrey hubo de acomodarse una barraca de tablas y lona, pero no estaba en mejores condiciones el Santísimo Sacramento. Fue conducido a una ramada que le improvisó en la Plaza Mayor. El tribunal del Santo Oficio quedó igualmente en ruinas. La Inquisición. Pero ¿qué pasó con el Callao? Desde las primeras horas del día comenzaron a circular las voces sobre la destrucción del Callao. Y el virrey envió a aquel puerto a algunos soldados a caballo a fin de cerciorarse del hecho, y estos trajeron la confirmación del desastre, y a poco ya toda la ciudad sabía, pues a ella llegaron también unos cuantos sobrevivientes de la embestida del mar. Lo que contaron dichos sobrevivientes fue algo horrendo, espantoso, aterrador, con ribetes apocalípticos.
Mediante hora después del terremoto se había, dice, entumecido el mar y elevando la enorme altura y con horrible estruendo se había precipitado por 2 veces sobre la tierra, que la inundó y barrió todo lo que encontró a su paso. Del antiguo puerto solo quedaron unos cuantos restos de la muralla y el arranque de las paredes de algunos edificios. El marqués de Obando, jefe de la escuadra y general de la Mar del Sur, dice que los 4 mayores navíos que habían en el puerto, soltando las anclas, fueron lanzados por encima del presidio y vieron a varar el uno dentro de la plaza, el otro cargado de trigo a escasa distancia del anterior y de los otros 2 hacia el sudeste, como a distancia de un tiro de cañón de los baluartes. El número de los que perecieron en el puerto se calcula unos 4 a 5 mil. Prácticamente toda la población. Solo se salvaron 200 personas. En un lienzo de muralla lograron salvarse un religioso y 30 personas. Otros, en su mayoría pescadores o marineros, acogidos a las tablas y maderos que sobrenadaban, fueron arrojados más tarde a las playas o bien a las islas de San Lorenzo. El mar se retiró, pero no volvió a su límite antiguo. Esto significa que hubo una subsidencia cosísmica, es decir, toda la zona del Callao se hundió después del terremoto. Pero ¿qué pasó en las provincias? La destrucción causada por el sismo se extendió a varios kilómetros a la redonda y fueron afectadas, Cañete, Chancay, Huaura, hasta 24 leguas, ¿no? Porque antes se medía en leguas, al noroeste del Callao, y sufrieron también los valles de Barranca y Pativilca. En Lucanas reventó un volcán de agua caliente inundando toda la quebrada. Intensidades máximas se evaluaron en el denominado Norte Chico, con el 11º en Huacho y el 10º en Chancay, y luego el área de Lima y Callao, donde varió entre 9 a 10. En la zona de Canta y Matucana también se evaluó el movimiento. Las consecuencias y las víctimas y daños materiales. El reporte oficial mencionó más de 10.000 muertos en Lima y Callao y villas adyacentes. En Lima las víctimas no debieron pasar de 2.000, habiendo diversidad en los datos al respecto, lo que explica por no haberse dado a todos los cadáveres sepultura. Muchos quedaron insepultos entre las ruinas y solo un tiempo fueron paulatinamente descubriéndose. De todos modos, una cifra crecida teniendo en cuenta la población total de 60.000 habitantes. Otras víctimas inevitables fueron los animales domésticos, se calcula en 3.000 las mulas y caballos que murieron aplastados por estos derrumbes. En el Callao, según el marqués de Obando, era horrendo el espectáculo de los despojos humanos descubiertos y en las posturas más violentas que se podrían ustedes imaginar, así por el calor propio de la estación como por andar revueltos con las horruras del mar y no ser fácil enterrarlos en el terreno que ocupaban por ser de cascajo o piedra e inundarse fácilmente. La fetidez, o sea, el olor, era intolerable. En cuanto a las edificaciones, Lima sufrió una destrucción total, excepto 25 casas, como dije, de las 3.000 que había en esa época y que conformaban la ciudad. Pero Emilio Pérez Mayaína ha hecho ver que esta información sobre las edificaciones fue exagerada por varios motivos, sobre todo para reducir el interés de los censos de los inmuebles propiedad de la Iglesia Católica. Hubieron réplicas, muchas réplicas hubieron. Por ejemplo,
hubo según un reporte de José Eusebio de Llano Zapata, describe todas las réplicas, los movimientos, dice que continuaron en forma intermitente hasta las 5 de la mañana y muchos remesones se sintieron hasta el Cusco. Y desde el 28 de octubre hasta el 10 de noviembre se produjeron 220 réplicas y hasta el 28 de octubre del año 1747 fueron un total de 568 temblores. Bueno, después vinieron vino el pánico, ¿no? Porque seguían las réplicas, hubo pillajes, hubo saqueos, ¿no? Hubo escasez de alimento, hubo grandes epidemias, ¿no? Y después la religiosidad popular salieron a las calles, ¿no? Eso es normal. Y hace poco, comentando de lo que dije inicialmente del terremoto que hubo en Pisco, en Chincha, Pisco e Ica, que se sintió, que fue en Ica el 2007, fue un sismo registrado el 15 de agosto del 2007 a las 6:40 de la tarde, con una duración de casi 3 minutos y 30 segundos. Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú, a 40 kilómetros al oeste de Pisco y a 150 kilómetros al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 39 kilómetros de profundidad. Por eso que fue muy fuerte. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa del año 2001. Pero no fue el más catastrófico. Desde ese punto de vista, el terremoto del año 70 produjo miles de muertos, no sé si se acuerdan. Y esta magnitud del terremoto de Pisco tuvo 8 grados en la escala sismológica de magnitud de momento y una intensidad máxima de 9 en la escala de Mercalli. Dejó 595 muertos, 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables, 431.000 personas resultaron afectadas. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. También afectando a la capital del Perú, Lima. La magnitud destructiva del terremoto también causó grandes daños en las infraestructuras que proporcionan los servicios básicos a la población, tales como agua, saneamiento, educación, salud y comunicaciones. Eso fue el terremoto que sucedió en Pisco, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado, amigos, porque ¿qué pasa ahora? Que está temblando continuamente el Perú y otros países cercanos. Quiero mencionarles, miren la proporción de que está temblando la Tierra en este momento. Por ejemplo, hoy día en Chile ha habido uno de 2.8 a las 10:23. En Argentina, en Rioja, ha habido uno de 3.8. En la provincia de Valparaíso de Chile, a las 8:41 ha habido otro de 3.0. En el Océano Pacífico del Sur, en Tortel, en Chile, ha habido otro de 3.1. En Ecuador ha habido un temblor de 3.9. En Chile, de nuevo, en Antofagasta, de 3.5. En Argentina, en Comodoro, 3.7. En Chile, a las 7:22, 4.6. En San Juan, en el departamento de Argentina, 2.7. Luego otro en San Juan de 2.6 y otro más de 2.9. Y en el Perú ha habido uno en Cabanococha, en la provincia de Cayoma, de 4.0 a las 4:22 de la madrugada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando empieza a temblar la tierra alrededor, al menos de Perú, y eso yo lo he escuchado a un especialista o a varios, no lo estoy inventando, hay que poner las barbas en remojo, hay que estar alertas,
Porque si tiembla Argentina, si tiembla Chile, si tiembla Ecuador y si tiembla todos los países que están cercanos a Perú, quiere decir que ya le toca un gran movimiento sísmico a Perú. Así que hay que estar muy atentos a estas cosas que pueden suceder y seguir las indicaciones de las autoridades de defensa civil, en la cual nos manifiestan pues que hay que tener una mochila, hay que tener una linterna, hay que tener alcohol, vendas, galletas de agua, una radio a pilas, bueno, al menos los celulares bien cargados, ¿no? Una manta, una frazada, agua, porque no podemos estar sin agua por 3 días, porque el ser humano no aguanta más de 3 días sin agua porque se muere. Estar todos preparados y tener a disposición la mochila y la linterna en un sitio estratégico para solamente agarrarla y salir a un lugar seguro si nos permite, ¿no? Si estamos en un sitio que podamos salir, porque si estamos en un sitio que no podemos, en un edificio, es preferible quedarnos en un lugar seguro, en una zona segura, hasta que pase el terremoto y apenas pare empezar a bajar. Si comienza, bueno, nuevamente ubicar una zona y quedarnos ahí, ¿no? Alejarnos de los lugares donde pueda reventar los vidrios, donde pueda caer cables de corriente, donde se pueda caer un poste. Eso hay que tener mucho cuidado. Y lo que habría que reclamar a Defensa Civil es decirle cuáles son los lugares seguros en sus barrios, ¿no? Porque cada barrio, bueno, compuesto por 200, 300 casas, por decir, debe tener un parque o debe tener un lugar seguro donde después de ocurrido el siniestro, deberíamos llegar a ese sitio para que las ambulancias y la policía y los socorristas nos puedan encontrar en ese lugar y auxiliarnos, ¿no? Claro, esas son las personas que pueden ir allá, pero va a haber personas que se van a ver mortificadas por el terremoto, que pueden quedar sepultadas, que pueden quedar heridas y no puedan caminar. Pero más fácil va a ser que Defensa Civil cite por zonas geográficas, por zonas de barrio, en qué sitio de ese barrio o de ese lugar, de esa urbanización o de esa zona residencial podrían llegar todas las personas después de pasado el terremoto con sus respectivas mochilas, ¿no? Y si tuvieran alguna carpa que pueden llevar también. Entonces, para que todas esas personas se reúnan ahí, pueden ser atendidas también por los médicos y los enfermeros o las enfermeras, ¿no? Para que esa labor de rescate y de auxilio no sea tan tediosa. Entonces ya van a saber en qué puntos de cada lugar van a estar esa proporción de gente, que puede ser 200, 300 personas reunidas en un lugar geográfico que va a ser más fácil de reconocer en el mapa que supuestamente Defensa Civil tiene que elaborar. Sería algo importante. Por ejemplo, yo acá en Ica, y Defensa Civil está a mis espaldas de mi casa, yo no he recibido nunca un volante, nunca un nada, y acaba de ver el simulacro y Defensa Civil, que trabajadores se pararon en la pista, pero ojo que en la pista hay postes y hay alambre, ¿no? Corriente, ¿no? Hay cables de corriente, ¿no? Entonces yo creo que podría ser la cosa un poco mejor. Tenemos 2 parques cercas acá que podrían ser los centros de reunión. Pero bueno, no se ha dicho nada, por eso yo no sé nada ahorita cuál es el punto de reunión, al menos en mi zona, en caso de un cataclismo, de un siniestro de terremoto, ¿no? Y los vecinos deberíamos reclamar eso, ¿no? Ir a Defensa Civil y decir, señores, está bien que salgamos, nos protejamos, nos pongamos en sitios seguros, al costado de un ascensor, en el marco de la puerta, donde haya columnas, pero después de esto, ¿dónde nos reunimos? Porque pueden venir más réplicas y quizás más fuertes. No hay un sitio geográfico donde podamos reunirnos. Entonces eso hay que exigir, y eso se les ha ido a Defensa Civil a nivel nacional. Porque ellos han debido identificar las zonas, hacer un mapa y decirles a todos los vecinos, volantearles su punto de reunión de tal sitio a tal sitio, de tal manzana a tal manzana, de tal cuadra a tal cuadra, va a ser tal sitio. Y el otro,
en otro barrio va a ser a tal sitio, y el paralelo, el que está más cerca, va a ser este sitio. Entonces, ya los ciudadanos saben dónde dirigirse. Y las ambulancias y los socorristas también van a saber dónde dirigirse. Y por supuesto, también van a ir a las casas que se han destruido. Pero yo creo que es una falta de ideas. Bien, señores, ya están prevenidos contra esto, contra el posible terremoto que se pronostica. Y hay que estar con mucho cuidado, ¿no? Duerman con sus pijamas, esa es otra cosa, porque hay personas que no se ponen pijama, ¿no? Y están en ropa interior y se ponen una frazada encima. Y cuando comienza el movimiento, recién se están poniendo el pantalón, se están poniendo el polo, bueno, ahí pasan pues, 20, 30 segundos que son importantísimos para poder salir, si es que puedes salir o cobijarte en algún sitio. Duerman con un pijama, aunque sea un pantalón viejo, pónganselo pues si no tienen pijama, ¿no? Y estén listos y al costado su casaca con sus llaves, todo. O sea, usted agarra su casaca, ¡pam! Porque ya tiene su pantalón en la casaca, o esto están las llaves de la casa, bajan al sitio donde han dejado su mochila, agarran su mochila y si pueden salir, salen pues al lugar que no pueda ser afectado. Bien amigos, eso es todo. Gracias por ver mi video. Compártelo, suscríbete a mi canal. Es bueno compartirlo porque puede salvar muchas vidas. Y ahora tú eres consciente de lo que te estoy diciendo. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Hemos hablado un poco de la historia de acá en el Perú, de los terremotos. Y es una responsabilidad que se lo digas a tus amigos, a tus amigas, lo que estás escuchando y compartirlo, ¿no? Muchas gracias, suscríbete a mi canal, lo repito nuevamente, y recuerda que la verdad y el conocimiento te harán libres. Muchas gracias.